para recibir tu palabra y para escuchar lo que tienes, Señor, de este libro maravilloso para nuestras vidas. Tomamos tu palabra hoy como ese alimento que necesita nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, y lo recibimos con alegría de corazón. Pedimos, Señor, que haya una palabra que edifique la vida de nosotros. Eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Usted alguna vez ha pensado en los derechos del Señor, en los derechos de Dios? Yo me detuve un poco este día meditando sobre los derechos humanos. Fíjense ustedes que hoy en día se oye mucho hablar de los derechos humanos, los derechos de la gente. Usted ha escuchado hablar de los derechos de los niños. Los niños tienen derechos y hay que permitirles que sean niños, que tengan sus derechos como niños. Los jóvenes tienen derechos, los ancianos tienen derechos, los trabajadores tienen derechos, los animales tienen derechos, ¿sí? Los animales tienen derechos, los delincuentes tienen derechos. Hoy los delincuentes tienen más derechos que cualquier otra persona. Los asaltantes, los delincuentes tienen derechos. Definitivamente se habla de derechos por todos lados. Derechos de los trabajadores, derechos de las mujeres, derechos de los huérfanos, derechos de los delincuentes, los derechos humanos. Sí, se habla mucho de derecho. Y si usted se da cuenta, el mundo está exigiendo que se respeten los derechos de la gente. A veces uno piensa que uno como que tiene que respetar los derechos de otros, pero de repente los derechos de uno no los respetan. Y nos estamos enfrentando a cada día una filosofía de vida de que hay que respetar los derechos de la gente. Que la gente tiene derechos independientemente de quién sea. Y eso ha traído consecuencias. Yo puedo ver que cuando se habla mucho de los derechos, eso ha traído consecuencias a la humanidad. Por ejemplo, la insubordinación es una consecuencia del uso frecuente de los derechos. Cuando hay mucho derecho, entonces también hay insubordinación. Decir, le pongo un ejemplo sencillo. Cuidado con que castigues a tu hijo, porque tu hijo te va a ir a denunciar allá al Instituto Salvadoreño de Protección, no, al ISNA, ya se me olvidó las siglas, pero el ISNA, te va a ir a denunciar allá al ISNA. Cuidadito con que le levantas la mano a tu mujer, porque sé mujer, por ahí está, sé mujer. Y entonces, ahora los que eran autoridad han pasado a ser subordinados, han pasado a quedarse quietos porque no se le puede decir nada a nadie, porque todos tienen sus derechos. Los muchachos en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que es un lugar donde no se le puede decir nada a un niño, porque los niños así literalmente han metido presos a sus papás. Literalmente los han metido presos porque ellos hicieron algo y ellos los demandaron y los metieron presos. Se dan insubordinaciones, se dan levantamientos de personas, levantamientos de masas, de gente que se levanta porque se está hablando mucho de los derechos, y quizá podría decir que otras consecuencias pueden ser guerras que surgen a cada día. Bueno, ustedes se están dando cuenta que en nuestro país está ahorita fuertemente levantándose la guerra entre las pandillas y las autoridades. Ahora ya no es tanto entre pandillas y pandillas. Hoy la pandilla se está levantando contra la autoridad. ¿Por qué será? Vaya usted a saber, dijo alguien. No sé exactamente cuál es el motivo. Posiblemente hay culpabilidad de las autoridades. Posiblemente las autoridades han pisoteado demasiado a estas personas en vez de ayudarles. Las han visto como no como humanos, o no sé qué pasa. Yo no tengo la respuesta exacta hacia eso, pero ahora se están levantando. Este día hubo otra
una llamada, no sé en qué parte de San Vicente, llamaron una falsa alarma y va la policía y hay una emboscada y les tienen y matan a un policía y matan a uno de los muchachos de maras. Hay guerras, se están levantando guerras por esta cuestión de los derechos, hay muerte, hay tristeza. Lo que yo puedo ver es que esta generación ha empezado, ha estado creciendo en cuanto a reclamar sus derechos. Se están reclamando derechos y la gente está diciendo, y mis derechos, los trabajadores, y mis derechos. Y todos los días estamos reclamando nuestros derechos. Pero pensando en esa situación de los derechos, también vino a mi mente la idea de los derechos de Dios y los derechos del Señor. ¿Y usted no se había puesto a pensar alguna vez en algo así como los derechos de Dios? ¿Y será que podríamos hablar esta noche y aprender un poquito acerca de que será que Dios tiene derechos y cómo es eso que en alguna manera nosotros también hemos, como generación, le hemos usurpado a Dios sus derechos? Hemos violentado sus derechos. ¿No será que también nosotros, así como hemos alegado nuestros derechos laborales, como hijos o como sea, como ciudadanos, también hemos violentado los derechos de Dios? ¿No será que alegando mucho por nuestros derechos, hemos alegado tanto que nos hemos llevado de encuentro a los demás y nos hemos llevado de encuentro a Dios? ¿No será que hemos pisoteado los derechos de Dios? Usted me puede decir, ¿y cómo se puede dar esto, pastor? Y yo tengo dos respuestas esta noche. Uno, cuando uno va a la Biblia, quiero que se ubiquen en Apocalipsis capítulo 3, y uno ve ahí una declaración tremenda de parte del Señor. Y fíjense la primera cosa que yo puedo señalar esta noche como una prueba de que los derechos de Dios están siendo violentados. Y Él lo dice, no lo digo yo, lo dice Él. Versículo 15 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La primera cosa que yo creo que es una evidencia de que los derechos de Dios se han violentado en esta generación es que se ha menospreciado a Dios. La gente ha menospreciado a Dios. Y aquí la palabra que nos suena a todos en este versículo es la palabra tibio. ¿No es cierto? Leemos este versículo y nos suena la palabra tibio. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Está diciendo el Señor. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está hablando aquí de la tibieza, de ser tibios. Y cuando hablamos de ser tibios, ¿sabe que la palabra tibio puede traducirse como indiferencia? Puede traducirse como menosprecio. Puede traducirse como desvalorización. Cuando hablamos de la tibieza, en términos espirituales, estamos hablando justamente de menosprecio, de desvalorización. Y una actitud de menosprecio hacia Dios es violentar el derecho de Dios. Porque yo quiero preguntar esta noche a la iglesia, a la congregación que está reunida, ¿cuántos creen que Dios merece honor y gloria por todos los siglos de los siglos? Esa es una verdad central en nuestra vida, una verdad que la entendemos, que la conocemos, que la aceptamos. Pero cuando nosotros hablamos de tibieza, hablamos de indiferencia. Y en este mundo hay indiferencia hacia Dios. Y uno de los problemas más grandes en la vida de la humanidad es la indiferencia. Cuando hablamos de la indiferencia, estamos hablando de una de las cosas más duras de cambiar. Yo puedo ayudar a una persona que esté muy enferma, pero no puedo ayudar a una persona que esté
con indiferencia hacia una enfermedad. Yo puedo ayudar a una persona a salir de la peor situación, pero no puedo ayudar nunca a una persona que tenga indiferencia hacia la condición que se encuentra. Yo este día entrevistaba a un joven que quería venir a estudiar, que quiere venir a estudiar al colegio. Todavía están viniendo personas. Y yo le decía a él, ¿realmente quieres estudiar? ¿Por qué quieres estudiar? ¿Estás seguro? Porque es un muchacho que tiene extra edad. Y yo le decía, pero mira al grado que vas y la edad que tenés, ¿qué ha pasado? Y él me dijo, mi mamá tiene 5 hijos y mi papá está en Estados Unidos, pero no nos habla, nos dejó de hablar hace muchos años. Y mi mamá en estos años que han pasado me ha sacado de la escuela medio año porque le ha dado la oportunidad a mis hermanos mayores para que salgan adelante y yo he tenido que salir, ella no ha podido cubrir. Y yo le decía, ¿pero esa es la respuesta real o es que vos te has salido? ¿O es que vos no has tenido intenciones de superarte? Es que cuando una persona no tiene interés de hacer algo en la vida, por más que se haga por él, es imposible. Uno podría pensar en la indiferencia hacia Dios, en la indiferencia hacia Jesús. Cuando Él estuvo en esta tierra, mis amados hermanos, y ustedes pueden recordar cómo los fariseos se burlaban de Él. Unos le llamaban comilón y bebedor. Otros le decían, endemoniado, mismo diablo, y lo señalaron y fueron indiferentes al mensaje, indiferentes a su sufrimiento, indiferentes a la cruz, indiferentes a sus palabras. La indiferencia de alguien es difícil de sacarle en la vida. Nosotros tenemos muchas veces que luchar con cuestiones de indiferencia de la gente. Piense, por ejemplo, hermano, una de las tareas que el Señor estableció a la iglesia como su máxima actividad en esta tierra, hablando en términos espirituales, la mejor tarea o la tarea más importante de la iglesia es evangelizar. ¿Cuántos dicen amén? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, vayan, eso es lo que quiero que hagan. ¿Por qué será que la iglesia está sentada y no evangeliza? ¿Por qué será que estamos sentados y no evangelizamos? ¿Por qué será que no usamos tiempo para ir a los parques, a las casas, a las comunidades? ¿Por qué será? ¿Por qué será que hay indiferencia? No estamos luchando en la tarea de la evangelización con la hostilidad de la gente, del mundo hacia el evangelio, sino estamos luchando con la indiferencia de la gente hacia la evangelización. ¿Sabe que el ministerio que más cuesta, que más está costando en la iglesia de todos los ministerios, es el ministerio Casas de Estudio? Es el que más cuesta. Porque la gente no quiere trabajar. La gente no toma en serio. La gente, no, eso no. Esto es lo más difícil, el evangelismo. Este día estuvo Estuardo evangelizando en el parque. Y la invitación es para ir. Esa es la invitación de los martes para ir al parque a evangelizar. Y yo me atrevo a decir que estuvo solo él, o quizá ni él. Pero hay indiferencia. La indiferencia es una cosa tremenda. Cuando hablamos de indiferencia a Cristo, digamos en la realidad práctica de nosotros, quizá cuando hay indiferencia hacia Él, es cuando Él ya no es el centro de nuestra vida. Ese canto que nos enseñó Fer y que lo hemos estado cantando muy bonito, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti o alrededor de ti, Señor. Tú eres el centro. Y luego el canto tiene una oración y dice, Jesús es el centro de la iglesia, Jesús es el centro de mi vida. Y yo te quiero decir esta noche, hermano y hermana preciosa, en el nombre de Jesús, las personas que están descarriando se han dejado que Jesús no sea su centro. Se han colocado ellos en el centro y están girando alrededor de sí mismos. Se van a embolar y se van a caer, porque es una vuelta muy cerrada. Tienen que girar alrededor de Jesús para que se fortalezcan y para que crezcan. Y la gente que se está descarriando, la gente que se está perdiendo, que está arruinando su vida, está girando
No, alrededor de Jesús. Jesús no es el centro. Y Jesús dice aquí, dice, yo conozco tus obras. Ni eres tibio, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te has colocado en una distancia de mí en la que yo no soy el centro, en la que yo no soy importante para ti, dice Jesús. Ya no es más el centro cuando hay indiferencia, ya no es más el centro. Cuando hay indiferencia en la vida de nosotros hacia el Señor, cuando hay menosprecio hacia Dios, entonces el centro de nuestra vida es la autosatisfacción, el sentirme bien, el luchar para que todo gire hacia mí, para que todos se fijen en mí. Esa es mi norma. Cuando el Señor no es mi centro, cuando yo estoy menospreciando a Dios, cuando estoy pisoteando su derecho de propiedad, derecho de autor, derecho de creador, derecho de formador, derecho de sustentador, cuando yo estoy menospreciando todo eso, entonces estoy fallándole en muchas áreas. Le puedo fallar también, por ejemplo, en la obediencia. ¿Sabe que muchas veces tenemos obediencia pasiva hacia Dios? Obediencia tardía hacia Dios. ¿Se acuerdan de aquel pasaje en Mateo 21-28? Pero ¿qué os parece? Dice el Señor. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí quiero, voy. Y no fue. Y la pregunta es: ¿cuál de los dos hizo el trabajo? ¿Quién de los dos obedeció? ¿El que fue o el que dijo que iría y no? ¿El que dijo que no iría y fue, o el que dijo que iría y no fue? ¿Quién de los dos hizo el trabajo? ¿Quién de los dos obedeció? La respuesta es: ninguno de los dos. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no como Él dice. Y una de las cosas importantes de la vida de un cristiano es empezar a sujetarse al Señor. La soberbia, la desobediencia, el que yo hago las cosas como yo quiero, como a mí me gusta. ¿Quién me puede decir algo a mí? Porque yo soy el centro de mi vida. ¿Quién me puede exhortar? ¿Quién me puede llamar la atención? Porque yo sé que es lo que hago. Que se atrevan. Que se atrevan, pues. Y es muy equivocado. Y el Señor dice: tibios, indiferentes. Una persona que menosprecia a Dios ya no puede hacer la diferencia entre lo malo y lo bueno. No puede separar entre lo malo y lo bueno. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eso dijo Isaías: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y a lo dulce por amargo. Dice Isaías, como que la gente está menospreciando a Dios y viviendo su vida. Yo quiero alabar a Dios esta noche, porque aquí hay un pueblo que está intentando todos los días sujetarse al Señor, todos los días decirle a Dios: Señor, mándame, que yo voy, yo quiero servirte, yo quiero obedecerte, yo quiero honrarte. Aquí hay un pueblo que se congrega con hambre de Dios, con deseo de adorar a Dios, que reconoce que la vida no gira alrededor de él mismo, sino gira alrededor del Señor, que Él es el centro de su vida. ¿Cuántos alaban a Dios por ese pueblo de Dios? Amén. El versículo 17 del capítulo 3 siempre encuentro una segunda cosa: se ha suplantado a Dios. Y vean, dice el versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este mensaje es dado a la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Yo me preguntaba: ¿por qué la Odisea?
¿Por qué la Odisea y no otro nombre? Porque todas las cosas que suceden en la palabra tienen un propósito. Aún los nombres de la Biblia, de los nombres de los personajes, de los lugares, tienen propósitos. Dios no hizo nada al azar, sino que Dios lo hizo todo con un propósito. Y la Odisea significa, es una palabra compuesta que es Laos y Dikesis. Y Laos es pueblo o los laicos. Y Dikesis es justicia o derecho. Y aquí la Odisea entonces quiere decir, en otras palabras, la justicia y derecho del pueblo. Pero eso sería opuesto a teodicea. Teodicea sería derecho de Dios, el derecho de Dios. Y Dios está reclamando porque se ha violado su derecho haciendo lo que ellos quieren hacer, pensando que ellos son mejores que Dios, pensando que ellos no necesitan de Dios. Y está diciendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es la iglesia. De hecho, así con toda seguridad, el mundo ha suplantado a Dios. El mundo no quiere a Dios, no necesita a Dios. Pero la pregunta no sería si el mundo no quiere a Dios. Eso ya se sabe. El punto sería, ¿y la iglesia no ha suplantado a Dios? ¿Y los hermanos de la iglesia no hemos suplantado a Dios? ¿Cómo uno puede suplantar a Dios? Suplantamos a Dios cuando negamos, no de manera teórica, sino de manera práctica, la necesidad de Dios. Cuando yo niego de manera práctica en mi vida, tal vez no con palabras, porque si yo digo, ¿cuántos necesitan de Dios? Nosotros gritamos todos, amén. Pero en la realidad, ¿cuántos necesitan de Dios en la vida práctica? ¿Cuántos dependen de Dios? ¿Cuántos reconocen que Dios es el único que les puede ayudar? Esta mañana vi por la ventana y un hermano estaba arrodillado llorando aquí en el altar. Y llenó tanto de alegría mi corazón. Porque es un hermano que está necesitando de la acción de Dios. Y yo lo vi por la ventana llorando. Y diciéndole a Dios, Dios, yo te necesito. Yo creo que le estaba clamando a Dios con un ardor en su corazón, con angustia en su corazón. No es solamente decir que yo necesito de Dios, sino es en la vida práctica mostrarle a Dios que yo necesito de Él. Yo no necesito convencer al predicador, yo no necesito convencer a los que me empujan a decir amén, o a los que están queriendo que yo les diga que yo creo en Dios o que yo necesito de Dios. Yo necesito convencer a Dios de que lo necesito. Yo necesito que en las empresas de mi vida yo le pueda decir de rodillas o caminando o acostado, como quiera que sea, pero que yo le diga, Dios, yo no soy nada sin ti. Que yo le pueda decir a Dios, Señor, yo estoy cocinado sin ti. Mira, yo no puedo hacer esto. Y yo quizá en muchas ocasiones he menospreciado a Dios haciendo cosas que yo pensaba que podía, pero no me salieron. Pero cuando yo aprendí en algún momento a decirle a Dios, Dios, yo no puedo, si esto sucede es porque tú lo vas a hacer, si esto pasa es porque tú lo vas a hacer. Yo he visto la mano de Dios, porque una de las cosas que yo creo es que Dios desea, no por vernos como pordioseros de su parte, sino Él desea ver que nosotros lo clamemos y lo busquemos porque el anhelo de Dios es tener comunión con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? El anhelo de un padre es poder suplir la necesidad de su hijo. El anhelo de un padre es poder decirle a su hijo, sí, mi hijo, aquí está. Yo creo que no hay cosa más dura en la vida que un padre le diga a un hijo, hijo, no
no puedo darte lo que querés. Los padres hacemos cualquier cosa por los hijos. Cuando nos piden algo, luchamos. Los que somos buenos padres, luchamos por darle lo que nuestro hijo necesita. Hacemos todo lo posible. Nos socamos el cincho y hacemos cosas para que nuestro hijo tenga lo que necesita. Porque así deben ser los padres. ¿Cuántos de los padres que están acá, cristianos, hacen eso con sus hijos? Porque si no, usted es un mal tata, un mal padre. Entonces yo creo que es bonito cuando un padre puede hacer cosas por sus hijos, cuando el padre hace las cosas porque quiere complacer a sus hijos. Fíjese que el fin de semana yo no estuve acá en la iglesia, estuve con mi familia, fuimos a Guatemala a ver a mi familia. Tenemos un mes y medio de haber enterrado a mamá, y estuvimos todos, y a mí me decían: no vayas a fallar el 28, no vayas a fallar el 28, porque mi papá está haciendo planes, solo pasa hablando cómo los voy a recibir y cómo voy a hacer esto. Y sabe, mi papá mandó a hornear pan de trigo, así natural, lo mandó él cosechó el trigo y lo mandó a hornear con una persona, y mandó a moler café puro, y decía: yo quiero no fallarle a mis hijos, porque cuando mi esposa estaba viva, ella un mes antes empezaba a preparar las cosas para todos los hijos que llegaban, y les daba esto y les daba lo otro y lo otro, y yo quiero hacer lo mismo que hacía ella. Mira qué cosa más interesante. Y yo le dije: papá, es un gran tipo usted, es un gran tipo, porque uno como hijo, dice la Biblia, son los padres los que proveen para los hijos y no los hijos para los padres. Qué tremendo eso, no los hijos sino los padres para los hijos. Y fíjese que yo meditaba en mi padre, decía: qué padre, qué hombre tan calidad, qué hombre el que Dios me dio como papá, qué lujo de hombre. Y posiblemente esa no sea la opinión de alguno aquí, pero no importa. Yo esta tarde lo que te quiero decir es que aunque no tengas un padre acá en la tierra como el mío, porque el mío sí es 10, tú tienes un Padre celestial que te ama y que quiere que tú le digas que necesitas de Él, y que quiere que le digas: hijo o padre, yo te necesito. Pero no solo que se lo digas, que se lo digas de corazón, que se lo manifiestes en tus acciones cotidianas, que en tus empresas cotidianas le puedas decir: yo papá te necesito. Podemos suplantar a Dios cuando nuestras comodidades materiales suplen la ausencia de Dios. Cuando empezamos a pensar que ya tengo esto, que ya tengo lo otro, que ya tengo aquello, que ya crecí y que ya no necesito mucho de Dios. Por eso una de las acciones, mire, el venir a la iglesia es un gesto de humildad. Oiga lo que voy a decir, tome este concepto. El venir al culto es un acto de humildad de una persona. Cuando una persona viene al culto, está diciendo: yo necesito de Dios. Por eso trata de venir, si puede venir el martes, el viernes, el domingo, ven a tu culto, ven a la casa de Dios, porque cuando haces eso, le estás diciendo a Dios: yo te necesito. No, yo te necesito. Reconozco que me he estado alejando, pero yo te necesito. Yo vengo aquí a adorarte con esta gente. Yo vengo aquí a glorificarte. Yo les he estado diciendo a los hermanos de comunicaciones: yo quiero que se sienten en algunos cultos a recibir. No quiero que estén sirviendo todo el tiempo. Quiero que se sienten en unos cultos y que reciban, porque la gente
tiene que decirle a Dios: yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito. No es lo mismo estar atrás de una cámara o atrás de un instrumento o atrás de un aparato que estar uno sentado ahí adorando a Dios, levantando manos, concentrado en la palabra sin ninguna interrupción. Esa actitud de necesidad de Dios no suplanta a Dios, pero cuando yo hago eso, cuando hago lo contrario, estoy suplantando a Dios, suplantando la autoridad de Dios, suplantando la suficiencia de Dios sobre mi vida. Y yo tengo que decir: no, Señor. Él está diciendo en el versículo 14, véanlo si están conmigo ahí en Apocalipsis 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Miren cómo se califica, cómo se autodescribe el Señor. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Hay aquí 3, 4 características que se describen, pero lo que está diciendo, entre otras cosas, es que nunca se olviden que Él es el creador y que tiene derecho sobre su creación. Él es el principio, el verdadero de la creación de Dios. Él es el primogénito, el primero, el que rige, el que gobierna, el que da inicio a todas las cosas. Él es, y que Él tiene derecho. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir: Él tiene derecho sobre mi vida ahora y mañana, en la calle, en la casa, en el trabajo y donde quiera que yo esté? Él tiene derecho sobre mi vida. Tiene derecho sobre mi vida. Que nada nos haga actuar como que no tenemos necesidad de Él. Que podamos decir como San Agustín: somos pordioseros de Dios. Cada hombre es un pordiosero de Dios. Cada hombre es un necesitado de Dios. Quiero que pasen los de alabanza y que le digamos al Señor: tú eres el centro. Tú eres el centro. Pero si alguien en esta mañana, búsquenlo, hermanos de comunicaciones, esa canción debe estar ahí. Y si podemos cantarla con todo el corazón y decirle al Señor: tú eres el centro de mi vida, lo vamos a hacer. Quiero girar alrededor de ti. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Póngase de pie. Yo quisiera suplicarles, tal vez no como una mera repetición, sino como, si usted lo cree, como una declaración. Yo quisiera que esta noche le dijera usted al Señor conmigo: Señor, tú mandas mi vida. Dígaselo: tú mandas mi vida. Tú eres el todo para mí. Quiero girar alrededor de ti. Tú eres el centro de mi vida. Tienes derecho sobre mí. Tienes derecho sobre mi esposa. Tienes derecho sobre mis hijos. Tienes derecho sobre mi vida. Tienes derecho sobre mis dones, sobre mis talentos. Dígaselo a Él. Oh, te adoramos. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú.
vida. Centro de Esta iglesia lo quiere declarar, Jesús, lo quiere pedir. Los que estamos aquí, mi vida sé Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, el centro eres solo tú. oh Señor Jesús, levante sus manos.